Bueno, hoy comenzamos con los conceptos fundamentales de la física, entrando a la parte de cinemática. Entonces, la idea de hoy es ver todo lo que sea cinemática que nos quedó ayer, de introducción, y intentar ver hasta diagramas de cuerpo libre. Ya van a ver que son temas cortos, pero un poco necesitan dedicar tiempo. Bueno, cinemática es la parte de la mecánica, o sea, física mecánica, que estudia el tipo de movimiento sin atender a su causa que lo produce. Eso quiere decir, a nosotros no nos va a importar qué produce el movimiento. Nosotros vamos a estudiar el movimiento y sus repercusiones en el sistema. Más adelante vamos a ver qué es sistema. Punto de referencia o cuerpo de referencia. Esto es muy importante a la hora de entender la física como tal. ¿Por qué? Cuando hablamos de referencia, lo recibimos a un punto, al partir cual empezamos a contar. Por ejemplo, en una regla nosotros sabemos que el 0 es nuestro punto de referencia, porque ahí nosotros comenzamos a medir cuántas unidades se mueven a partir de ese punto. Y normalmente nosotros decimos, mida de aquí a ahí. Entonces, nuestro punto de referencia es el aquí. Y nuestro punto de finalización es ahí. Entonces, eso es un punto de referencia. La definición dice, cuando un cuerpo se está moviendo, decimos que su posición está cambiando con respecto a un punto considerado fijo. Normalmente es el origen o el punto de partida. Este sistema se conoce como absoluto. O sea, absoluto se refiere al punto de partida. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama. Este sería nuestro punto de partida, que tiene esta distancia así. Pero si nosotros cambiamos el punto de partida aquí, la distancia ya no va a ser la misma, ni siquiera el camino. Entonces, eso es importante definir una referencia. Ok. Distancia y desplazamiento. Esto es importante. Cuando hablamos de distancia, wow, ingresaron de golpe. Cuando hablamos de distancia, nos referimos a la longitud entre dos puntos cualesquiera en el espacio. ¿Okay? Estamos hablando de dos puntos cualesquiera en el espacio. Mientras que el desplazamiento se refiere a la distancia entre la posición inicial y la posición final. Ok, vamos a ver esto. El desplazamiento solo se refiere a posición inicial y posición final. Nada más. ¿Ok? Eso quiere decir que lo único que nosotros tomamos como referencia es la foto del inicio y la foto del final. Ok, eso es en cuanto a desplazamiento. Distancia es toda la longitud entre dos puntos. ¿Okay? Entonces, si ustedes se mueven de Tegucigalpa a Comayagua, de San Pedro Sula a Tegucigalpa, su punto inicial es donde salen y su punto final es eso, es donde llegan. Su desplazamiento es esa distancia. Pero si ustedes salen de Tegucigalpa y regresan a Tegucigalpa, su desplazamiento es 0, porque su posición inicial es igual a su posición final. Eso es desplazamiento. Desplazamiento solo le importa el comienzo y el final. No le importa todo el camino que siguieron. Por ejemplo, las carreras de circuito cerrado, que son las carreras de circuito cerrado, son las carreras que dan una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. El desplazamiento de esas carreras de todos los vehículos es 0, porque termina en el mismo punto donde inician, al cruzar la meta. Pero distancia es todo el camino que se hace. Por ejemplo, vamos a hacer algo aquí. Y voy a poner aquí. Esta es la partida, punto de partida, y este es el punto de finalización. Ok.
Entonces, nosotros tenemos este punto de inicio y este punto de finalización. Nuestra distancia es todo el camino morado. Todo eso es distancia. ¿Ok? Eso es todo eso es nuestra distancia. ¿Ok? Dice algo que no te voy a decir. Bueno, esa sería nuestra distancia. Ahora que tengo que hacer otra cosa. Aquí. Bueno, ese sería nuestro inicio y este sería nuestro final. ¿Okay? Eso lo tenemos claro. La distancia es todo el camino morado. Es todo ese camino. Es un número. El desplazamiento solo le importa el valor que tiene aquí y el valor que tiene acá. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si nosotros ponemos que nuestro punto de partida es ahí y nuestro punto de llegada es aquí y toda la trayectoria que estamos haciendo es todo esto, nuestro desplazamiento total aquí es 0, porque llegamos al mismo punto del que partimos. Nuestro desplazamiento en el camino rojo es 0, porque llegamos al mismo punto donde llegamos, mientras que nuestra distancia es todo esto. Por eso dice, distancia nos referimos a la longitud entre dos puntos cualquiera en un espacio. ¿Sí? Esta es la longitud. Ya desplazamiento solo considera el punto inicial y el punto final. Esa es importante, esa diferencia. Ok, ahora está aceleración. Aceleración es la variación de la velocidad de un movimiento por unidad de tiempo. Okay, los que tienen carro, moto, saben que la velocidad se mide en metros por segundo al cuadrado. O sea, es la variación de una velocidad entre un tiempo. Ahora, vamos a ir a la presentación. Esto sería más claro. Esos son los conceptos que vamos a trabajar. Todo esto pertenece a la cinemática. ¿Ok? ¿Qué es la cinemática? La primera etapa de la mecánica clásica, o sea, física, mecánica clásica, se describe como el movimiento de un objeto mientras se ignora las interacciones con los agentes externos que puedan causar o modificar dicho movimiento. En esta parte de la mecánica clásica la llamamos cinemática. La palabra cinemática tiene la misma raíz que cinema. ¿Ok? O sea, una imagen en movimiento de un hecho. Prácticamente es como una película, lo que vamos a estar interpretando como los ejercicios. En este capítulo se considera solo el movimiento, y esto es bastante importante, solo movimiento en una dimensión. Ustedes solo van a ver física en una dimensión, o sea, en horizontal y en vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces ustedes inclinados, así, no van a ver. No va a haber movimiento hacia arriba y movimiento hacia abajo. Es importante. O sea, el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. La posición de una partícula es la ubicación de la partícula respecto al punto de referencia, eligiéndolo como se considera el origen del sistema coordenado. ¿Qué quiere decir eso? La posición se define por P, o X, o Y, o P. Cualquiera de las tres puede ser posición. Posición puede ser P, puede ser posición en X o posición en Y. Normalmente se pone como X inicial, cuando estamos trabajando en el X, el eje Y inicial, y X final, y Y final.
¿Okay? Nosotros vamos a usar la notación de y final, y inicial, así. X cuando se mueva en el eje X el movimiento, y Y cuando sea en el eje Y. Entonces, ¿qué es posición? Si esta es nuestra referencia, esto es importante que ustedes la definan o el mismo ejercicio lo va a dar, es la distancia que hay desde la referencia hasta donde tenemos nuestra partícula. Entonces, esa es la posición. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Okay? Entonces, el desplazamiento es esto. Considerando que todos estos desplazamientos están hechos en un tiempo. ¿Okay? Desplazamiento de una partícula se define como el cambio de posición, aquí está, lo mismo que habíamos visto, el cambio de posición en un intervalo de tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, como vemos aquí, se puede referir a eso, a la posición final, y se define de esta fórmula. Esta es la primera fórmula de la cinemática, que se lee como cambio de posición o desplazamiento. Este simbolito, el triangulito, significa cambio. Y la X, como estamos trabajando en el eje horizontal, o sea, en el eje X, lo definimos como un cambio de posición. Y el cambio de posición se conoce como desplazamiento. ¿Ok? Esta es la primera fórmula, que es posición final menos posición inicial. Todos los cambios, ya sea en química, en biología, en física, en matemáticas, siempre se expresan así. La cantidad final menos la cantidad inicial. Eso es un cambio. ¿Mm? Y este simbolito es un triángulo, que es una letra griega. Creo que es delta, si no me equivoco. Esto es desplazamiento. Ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, vamos a continuar. Ok. El siguiente concepto que vamos a ver es distancia. Es la longitud en una trayectoria seguida por una partícula. Por eso les digo que la distancia es todo el recorrido, todo el camino. ¿Okay? O sea, que podríamos decir que el desplazamiento solo mide como cuando nosotros estamos en Google Maps y ponemos la distancia de un punto a otro punto, que nos tiene una línea recta. Eso es desplazamiento. Y distancia sería el camino que tomamos por todas las carreteras y nos cuenta todas las vueltas que dan. ¿Okay? De ahí continuamos con el valor de velocidad promedio. Ok, como su nombre lo dice, velocidad promedio se define como el desplazamiento de una partícula dividido entre un intervalo de tiempo durante el que ocurre un desplazamiento. Ok, la velocidad promedio técnicamente es cuánto se movió entre cuánto le costó moverse. Como podemos observar aquí, tenemos esto que lo podemos separar como tiempo, posición inicial. Ahorita me cambio mano. Posición inicial, no, posición final, perdón, menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Normalmente el tiempo inicial suele ser 0, que normalmente solo se divide entre cuánto tiempo tomó. Y esto sería velocidad promedio. ¿Okay? No es lo mismo velocidad instantánea que velocidad promedio. El velocímetro de nuestro vehículo mide velocidad instantánea, porque nos está dando en una aguja análogo, los que tengan carros viejos, que es de la agujita, nos está diciendo cuánto es la velocidad en ese preciso instante. La velocidad promedio es la velocidad, como nosotros dice, más común durante todo el viaje. Por ejemplo, de aquí a un lado son 20 kilómetros y usted llegó en 15 minutos. Entonces su velocidad promedio son 20 kilómetros entre 15 minutos. Y ahí le va a salir una velocidad. Eso es velocidad. Rapidez instantánea y velocidad instantánea son términos que son lo mismo. ¿Okay? Cuando ustedes escuchen rapidez, ¿okay? Les está hablando de velocidad.
La única diferencia entre rapidez y velocidad es que la velocidad puede ser negativa y la rapidez no. Esa es la única diferencia. Esta palabra magnitud hace referencia a valor absoluto, a unas barritas que vemos en matemáticas en el colegio que se les pone alrededor de un número. Y si el número es negativo, el número sale con su valor absoluto. Entonces, la rapidez es igual al valor absoluto de la velocidad. O sea que la velocidad es negativa, la rapidez va a ser positiva. Siempre. A eso se refiere. Vamos a hacerle otro signo diferente. Eso es la rapidez, es la relación. Normalmente los ejercicios dicen un desplazamiento, una partícula que tiene una rapidez de tanto. No les están dando la rapidez, les están dando la velocidad. ¿Ok? Eso es importante. Y la unidad de la velocidad en el sistema internacional es metros sobre segundo. Siempre que ustedes obtengan una velocidad, va a ser una unidad de distancia entre una unidad de tiempo. Pero el examen solo va a considerar las respuestas que estén en metros sobre segundo. Así que por eso la parte de conversiones de ayer era importante. El examen solo considera las mediciones del sistema internacional. Entonces sus respuestas tienen que estar planteadas en metros sobre segundo. Si les dan cualquiera otras unidades, las tienen que convertir. De ahí está la aceleración promedio, que se define como el cambio de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo de alguna manera aquí. ¿Sí? Y les voy a explicar así. La posición, imagínense que aquí vamos a hacer un muñequito, un skip. Ok, entonces esta es su posición inicial. Y aquí el stickman es su posición final. Entonces, de aquí a acá, ustedes tienen un delta X. ¿Sí? O sea, tienen un desplazamiento. Eso sería la posición. Esta sería posición inicial y esta sería posición final. Aquí, aquí. Ahí estamos claros. ¿Qué es la velocidad? Bueno, la velocidad es la división de este cambio de posición entre un tiempo. El tiempo que le tomó llegar del punto I al punto F. ¿Ok? Y la aceleración, que se define por A, es el cambio de velocidad entre el mismo intervalo de tiempo o el intervalo de tiempo. Si se fijan, una es la derivada de la otra. O sea, como que para ustedes sacar aceleración, sí o sí necesitan tener un cambio de velocidad. O sea, necesitan tener una velocidad final y una velocidad inicial. Y yo les voy a enseñar a identificar si hay o no velocidad final y velocidad inicial, porque hay formas de identificarlo. O sea, aquí la velocidad es igual a x final menos x inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Si se fijan, ambas son dependientes. O sea que si ustedes no tienen un desplazamiento de posición, no hay velocidad y no hay aceleración. ¿Ok? Por eso es importante las posiciones. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden tener un cambio de velocidad, pero no necesariamente, o sea, ustedes pueden tener velocidad, sería lo correcto. Ustedes pueden tener un valor de velocidad, pero no necesariamente tienen una aceleración. Porque, por ejemplo, la aceleración es el cambio de velocidad. Si ustedes tienen en una carretera y van a 80 kilómetros siempre,
Ustedes no están cambiando de velocidad, ustedes van a velocidad constante. Entonces, en ese caso, se considera que usted no tiene aceleración, porque aceleración es el aumento de velocidad que uno tiene en un tiempo. Por eso cuando le dicen a uno, no le dicen meterle más velocidad, no, acelerar. La forma correcta es acelerar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Aumentando la velocidad y generando un cambio de velocidad. Entonces, ese cambio de velocidad se representa como aceleración. ¿Ok? Eso es aceleración. Ese cambio de velocidad. Entonces, una vez explicado esto, vamos a tomarle captura de esto. Podemos ver que la fórmula es así. Si se fijan, la fórmula de velocidad promedio y aceleración promedio siempre son la unidad anterior arriba y el tiempo abajo. Para que vean que aquí todo es en función del tiempo. Todo es en función del tiempo. Y las unidades, pues obviamente, como estamos dividiendo, para ustedes saber qué unidades están trabajando, vean esto. ¿Qué unidades tiene el cambio de posición? ¿La posición en qué unidades está? A ver si alguien sabe. ¿Cuáles son las unidades de la posición? ¿Bien? Las unidades de la posición, como estamos hablando de una distancia, son en metros. Y el tiempo siempre lo manejamos en segundos. Por eso la unidad de la velocidad es metros sobre segundo. Ok. Y si la unidad de la velocidad es metros por segundo, entre tiempo, la unidad de la aceleración es metros segundos cuadrados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las unidades, metros segundos al cuadrado. Entonces, vamos a continuar con esto. Aquí tenemos las conocidas en física como reglas de oro de la cinemática. ¿Por qué se llaman reglas de oro? Porque con estas 4 ecuaciones ustedes resuelven todo lo de física clásica, la de la mecánica clásica. Estas 4 ecuaciones solas sirven para toda la física de mecánica clásica. No hay más. Todas las demás son variaciones de estas 4. Pero nosotros solo nos vamos a centrar única y exclusivamente en las primeras 2. ¿Por qué? Porque el curso se limita, el examen para matemáticas y física se limita solo a ecuaciones sin exponentes. Si se fijan aquí, no hay exponentes y aquí tenemos exponentes a las 2. Entonces por eso las de abajo. Entonces, nosotros vamos a centrar en las primeras 2. ¿Tienen un nombre? Sí, pero el nombre solo es para ponerles una forma. Velocidad como función del tiempo y posición en función de velocidad de tiempo. La gracia de estas ecuaciones, creo que esto era así bueno que hubieran visto matemáticas, es que ustedes van a usar las ecuaciones para encontrar el valor que le falta. Por ejemplo, aquí se lee velocidad en X final es igual a velocidad en X inicial más la aceleración en X por el tiempo. Eso significa cada uno de esos. XF, posición final, es igual a XY, posición inicial, más un medio de la velocidad en X inicial, más la velocidad final F por el tiempo. Entonces, estas mismas ecuaciones, cuando estamos trabajando en el eje Y, solo se está a cambiar la letra X por la letra Y. Es lo mismo, ¿eh? Aquí dice para movimientos en el eje X, para movimientos en el eje Y, sería lo mismo, solo que cambiando. Sería velocidad en Y final, es igual a velocidad en Y inicial, más aceleración en Y, aceleración en Y, por tiempo. El tiempo es igual en todos lados.
Entonces, a nosotros centrarnos solo en esas dos ecuaciones, eso nos da la capacidad de nosotros de resolver ejercicios que tengamos de incógnita. Ok, vamos a ver, Kaylin. Ajá, dígame. Cuando a veces en algunos ejercicios, ¿verdad? Bueno, es así. A veces no nos dan algún dato, digamos, puede ser el tiempo, la aceleración o la velocidad inicial. Entonces Ajá. la fórmula cambia, ¿verdad? Porque habría que modificar la fórmula para sacar esos datos que nos hacen falta, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ujú. Con las dos fórmulas principales, ustedes las pueden despejar o reacomodar según la necesidad que tengan. Por ejemplo, un ejemplo sería, ustedes tienen velocidad final, velocidad inicial y tienen tiempo. Ustedes necesitan sacar la aceleración. Bueno, entonces ustedes agarran esa ecuación. Sí. Sí. Entonces supongamos que este valor de velocidad final es 7. Este valor de velocidad inicial es 2 y el tiempo son 15 segundos o 21. Así. Entonces ustedes lo que van a hacer es despejar. Queremos dejar solo a A, bueno, entonces sería velocidad final menos velocidad inicial igual a A por T. Entonces al final A les va a quedar que es igual. Entonces A les va a quedar igual a la velocidad final en X menos la velocidad inicial en X entre el tiempo. Y aquí es esta misma ecuación, solo que es la aceleración en función de la velocidad. De nosotros vamos a usar estas ecuaciones como base para los demás, en función de que nos piden. No siempre nos van a pedir la posición en X, la velocidad en X. A veces nos pueden pedir incluso el tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es con esas dos, jugarlas, moverlas, tirarlas para aquí, para allá, a nuestra conveniencia en función de lo que necesitemos. Y obviamente lo más importante es la extracción de los datos del enunciado. Muy buena pregunta. Así que, así. Entonces, continuando un poco. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Okay? Aquí tenemos el primer ejercicio. Normalmente, así son los ejercicios del examen. Si se fijan, nosotros tenemos la velocidad en metros, en millas por hora y en metros por segundo. ¿Ok? Si el ejercicio no le dice, plantee su respuesta en función de las siguientes unidades, ustedes siempre lo tienen que hacer en sistema internacional, que es metros sobre segundo al cuadrado y metros. Dependiendo de lo que les pregunten. Ok. La pregunta A del ejercicio de cinemática 1 dice lo siguiente. ¿Cuál es la aceleración constante si se detiene a 0.2 segundos debido a un cable de arrastre que traba el jet para dejarlo en reposo? Ok. Es importante dos cosas en física. Uno, que yo creo que es lo más esencial y siempre va a ser el dibujo o la imagen mental que ustedes se hacen del problema. Que no les dé pena pensar en un dibujo. No, aquí las personas que pueden tener la capacidad de analizarlo en la mente o a través de un dibujo son más fáciles. Entonces, vamos a intentar hacer un dibujo. No sé dibujar, lo digo ahorita, pero vamos a intentar hacer algo. Imaginemos que esto es un portaaviones. Es un portaaviones, un barco muy grande donde los aviones pueden aterrizar y pueden despejar. Es un buque de guerra. ¿Okay? Entonces, dice que un jet aterriza en un portaaviones, aterriza. Entonces los está diciendo que cuando inicia su movimiento, su velocidad es esta. Entonces, esta la podemos considerar nuestra velocidad inicial.
Cuando ustedes hagan este tipo de ejercicios es importante hacer algo que se llama datos. Se pone la palabra datos y van poniendo los valores que tienen, los valores que necesitan. Sí, aceleración, posición final, posición inicial. Y perdón. Y posición inicial. ¿Para qué les sirve esto? Para ustedes tener, viendo la fórmula, cómo o qué valores les hacen falta, qué valores tienen y para dónde ir. ¿Ok? Es importante. Cómo ayude al proceso. Ajá, Alejandro, dígame. ¿Será que puede volver a repetir qué representa la X? La X representa posición cuando estamos hablando de movimiento en horizontal. ¿Ok? Eso representa la X. Voy a esperar aquí más o menos un portaaviones para que se entienda. Ahí. La X se refiere a la posición. ¿Ok? Les dije que las formas de decir posición son P, X o Y. Como aquí nosotros estábamos trabajando en el eje X, que sabemos que es el eje normal, el horizontal, por eso lo definimos como X final y X inicial. Si estuviéramos viendo un edificio de arriba para abajo, nuestra posición inicial sería Y inicial y nuestra posición final sería Y final. Representan lo mismo, posiciones. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Sí? Okay. Sí, gracias. Ok, ok. Entonces, eso es lo importante. Estos valores nos ayudan a nosotros a entender dónde estamos parados y para dónde vamos. Entonces, ya tenemos el portaavión, ya tenemos eso. Entonces, como les digo, nos está diciendo que el jet aterriza. O sea que, por eso es importante la parte de la referencia. Nosotros vamos a decir que aterriza aquí. Quiero cambiarle el color a esto para que se vea. Vean, podríamos decir, en este punto donde está la línea, es nuestro valor de referencia. ¿Okay? Y vamos a escribir así. Ref. ¿Okay? Este es nuestro valor de referencia. Ese es el punto 0. ¿Okay? Sí. Y lo vamos a poner como punto 0. ¿Okay? Es el primer punto. El punto 0. Esa sería nuestra posición inicial. Entonces nosotros ya sabemos que nuestra posición inicial es 0. Normalmente se usa así porque para eso planteamos la referencia. Ok. Dice que el portaavión aterriza en ese punto 0 con una velocidad de 63 metros por segundo. Esa es la velocidad que trae. Eso quiere decir que esa es nuestra velocidad inicial. 63. Cuesta con el mouse. Ok, 63 metros por segundo. Listo. Ok, esos son los datos que tenemos solo con el enunciado. Solo con el enunciado. Ahora, nos dice en la pregunta 1, ¿cuál es la aceleración constante? Ahí está. Ah, también me faltaba otro datito, el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la aceleración constante? O sea que nuestra pregunta, nuestra incógnita es aceleración. Ese valor lo desconocemos. Curioso. ¿Cuál es la aceleración constante si se detiene 2 segundos después de haber arrastrado el cable? ¿Qué? Dice 2 segundos. Bueno, ese es el tiempo que tarda todo nuestro movimiento. Ese es el tiempo que va a tardar de llegar a la velocidad inicial esta a llegar a 0. Cuando les hable de reposo, es quieto. Los que están sentados ahorita están en reposo. Acostados está en reposo. Porque todo su cuerpo tiene movimiento 0. A eso se refiere. Y al tener movimiento 0, su velocidad es 0. Entonces, la velocidad final de esto es 0.
Porque nos está diciendo cuál es la aceleración que va a tener el avión. Quiero ver si tengo algún jet aquí. Más o menos. Vamos a hacerle esto que es un jet. Ya. Permítanme. No soy Picasso, pero ya lo vamos a hacer ahí. Aquí. Sí. Ahí. Entonces, vamos a ver cómo lo tengo así. Así parece más o menos, digo yo. Entonces, nos está pidiendo cuánto es la aceleración para que en 2 segundos, llegue a una velocidad cero. ¿Okay? Nos está pidiendo cuál es la aceleración para que el avión en 2 segundos llegue a su velocidad cero. Esta parte de aquí, un cable de arrastre que traba, es solo el justificante por qué va a parar. ¿Okay? Esto normalmente aquí hay un riel donde el avión se engancha y esto va haciendo como que lo va deteniendo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nuestro trabajo es con los datos que tenemos. Es importante ignorar el inciso B porque estamos trabajando en el inciso A, ¿verdad? Entonces, con los datos que tenemos, nosotros tenemos que encontrar esto. Pero, a veces los ejercicios en física, el inciso B nos aporta otra información. ¿Ok? Y dice el inciso B, si el jet toca el portaavión en la posición 0, ¿ok? ¿Cuál es su posición final? O sea que nos están preguntando por la aceleración y por la posición final. Son las dos incógnitas que nosotros tenemos. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que ver cómo calculamos esos valores. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a las fórmulas. ¿Okay? Nosotros tenemos estas fórmulas de aquí. Y las voy a copiar por aquí para tener aquí. Tenemos velocidad en X final, velocidad en X inicial, más aceleración en X por tiempo. Y la otra es, ponerla acá, X final es igual a X inicial, más un medio de la velocidad final, de la velocidad inicial, perdón, más la velocidad final por el tiempo. Entonces, ok, tenemos las dos fórmulas. Ajá. Ahora viene la pregunta importante. ¿Qué fórmula vamos a usar? Y en cuál fórmula solo nos falta un dato. Porque eso es importante. La gracia de tener las fórmulas es que nosotros siempre vamos a usar la que mayor cantidad de datos tenemos. Ahora, por eso es importante esta tablita. Lo pueden hacer en tablita, lo pueden poner así. ¿Okay? Por eso yo lo hago así. Para yo tener siempre pendiente qué valores tengo y qué valores no tengo. Entonces, aquí 63 metros segundo. Esto es en metros. Ok. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas tenemos menos datos? Para esta necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Necesitamos, pero si se fijan en esta no hay aceleración. Entonces, para la primera pregunta, esta no nos sirve. Las fórmulas, con respecto, me están preguntando si las fórmulas las permiten. Hasta donde yo tengo entendido, la fórmula viene en el examen. O por el ejercicio, viene la fórmula. Aquí como, aplique esta fórmula. O las fórmulas que van a necesitar. Hasta donde yo tengo entendido.
También en la parte de química, cuando se refiere a agua, no escriben agua. Usted les dice, tenemos 20 gramos de H2O. Entonces ustedes tienen que entender eso. ¿Sí? Pero las fórmulas no son tan complicadas. O sea, aplicándolas un ratito, unas 3, 4 veces, bien así vistas. Pero sí, las fórmulas vienen en el examen. Y es eso. Porque son demasiadas fórmulas. Entonces, eso. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de las dos fórmulas tienen más datos? Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacer cuando responden un ejercicio. De ahí, la siguiente pregunta es, ¿cuál me sirve para responder la pregunta que yo ando buscando? Sí, entonces lo vamos a centrar en la pregunta A. ¿Cuál es la aceleración constante? Entonces, de las dos, la única que tiene aceleración es esta de acá. Entonces, por descarte, en este caso, vamos a usar esa. Entonces, ahora vamos a chequear qué valores tenemos. Ok. ¿Tenemos velocidad final? Sí la tenemos, porque nos dice que es reposo. O sea que nuestra velocidad final es 0. Entonces, vamos a poner 0 es igual a mi velocidad inicial, que ya la da, que es 63 metros sobre segundo. Aquí pueden hacer dos cosas. Pueden poner las unidades o no las pueden poner. Si son capaces de entender cuáles son las unidades de la respuesta, pues no hay problema. Pero si no, pues que las vayan poniendo. Para que no se confundan. Más la aceleración, que es el valor que ando buscando, y el tiempo, que es 2. ¿Ok? Entonces, si se fijan, solo nos falta el valor que andamos buscando. O sea que es sencillo. Entonces, tenemos 0. Como esto está al lado del igual, lo pasamos al otro lado haciendo lo contrario. Aquí está sumando, va a pasar a restar. 63 metros por segundo. Aunque este sea 0, también es metros sobre segundo. ¿Ok? Esto es igual a AX por 2. Entonces aquí les va a quedar menos 63 metros sobre segundo. Nuestra función es dejar solo a la variable A. Entonces lo dividimos entre 2. Y nuestra aceleración en X es igual a menos 63 entre 2. Permítanme, eso si no, 60 es 30, 3 1.5. Quedaría 31.5. Ok, 31.5. Gracias a la que me dio la respuesta. Entonces, esa sería nuestra aceleración. Ahora, si se fijan, nos quedó negativo. ¿Qué significa que una aceleración sea negativo? Que se está deteniendo. Que la velocidad la está reduciendo. Entonces, eso es una prueba que nuestra respuesta tiene concordancia con lo que nos está diciendo el enunciado. Nos está diciendo que cuál es la aceleración constante si se detiene en 2 segundos. O sea que va a reducir su velocidad. Porque está pasando de una velocidad mayor a una velocidad menor. Entonces la aceleración se vuelve una desaceleración. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Entonces nuestra respuesta tiene sentido con lo que estamos haciendo. Porque eso es otra cosa importante en física. De nada les sirve tirar números por tirar si de nada les sirve tirar números sin tirar si no tienen sentido con lo que estamos haciendo. Por eso es importante saber lo que estamos haciendo. Entonces, continuando con esto, ese sería nuestro primer inciso. O sea que este valor ya lo tenemos. La segunda pregunta nos dice,
si el jet toca el portaavión en la posición tal, o sea, nos pide cuál es nuestra posición final, o sea, cuánto tiempo, en 2 segundos, hasta dónde va a llegar dentro del portaavión. Entonces, esto lo vamos a guardar como captura y yo la voy a enviar después. Ahora, si se fijan, esta fórmula de aquí ya no nos sirve para nada, porque aquí no hay posiciones. No está el término posición final. Entonces vamos a recurrir a la otra opción que tenemos. Entonces, voy a borrar esto de aquí. No se preocupen que yo esto después les mando la captura. Okay. Entonces, vamos a pasar a esta de acá. La posición final es lo que andamos buscando. Aquí lo dice claro. Posición final. Y nos dice que consideremos la posición inicial como 0. Entonces sería posición final, lo que andamos buscando, es igual a posición inicial, que es 0 en este caso, más 1/2 por la velocidad inicial, la velocidad inicial, 63 metros por segundo, más la velocidad final, que es 0, por el tiempo, que es 2. Entonces, si se fijan, quitando los ceros, va a quedar que la posición final es igual a 1/2 de la velocidad inicial por el tiempo. Y si son observadores, tenemos un 2 arriba y un 2 abajo. O sea, 63 por 2 entre 2 es 63. Como tenemos segundos acá arriba, se tachan con los segundos, el 2 se tacha con el 2. Y nuestra posición final es 63 metros. Entonces esa es la posición o el recorrido que va a tener hasta detenerse. 63 metros. Eso quiere decir que el avión, el jet en este caso, se va a detener después de 2 segundos a 63 metros de su punto inicial. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Y eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre este ejercicio? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que no se entendió? Este es el primero. Y como ven, solo usamos las dos ecuaciones que nos dan. O sea, las dos ecuaciones que tenemos permitidas usar. No fue nada del otro mundo. Son puros sumas y restas. Multiplicaciones a lo mucho. ¿Ah? Bueno, entonces continuamos. Entonces guardamos esto. Guardamos todo esto. Y sigamos. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio que lo que nos piden es lo mismo. Entonces, no les tengan miedo a los enunciados grandes. Por favor. Los enunciados grandes, lo único que me está diciendo es que hay más información. O me están hablando más paja, en pocas palabras. No porque sea el enunciado más grande, hay más datos, o el ejercicio es más difícil o más complicado. Solo nos está dando más datos.
Por ejemplo, este ejercicio, lo pueden hacer. Yo les voy a dar los datos que están en el ejercicio. Dice, una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina que la velocidad de un sujeto experimental, o sea, un sujeto de muestra, mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante, les está diciendo rapidez constante, o sea que la velocidad se mantiene en todo punto, quiere decir que no hay aceleración. Ese es el primer dato. Es aceleración igual a 0. Ese es el primer dato que le doy. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido, o sea, a la par de ella, y lo detiene después de que el cronómetro han pasado un punto a 20 metros de distancia, o sea que la posición inicial 0 y la posición final es 20 metros, porque dice que detiene el cronómetro después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo que indica el cronómetro es 4. Entonces el tiempo es igual a 4 segundos. Considera la posición inicial igual a 0. Ok. La primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad del corredor? ¿Cuál es la velocidad del corredor? Ok. Entonces, ¿cómo se calcula una velocidad promedio? ¿Alguien me puede decir? Sería velocidad inicial Quiero la más. velocidad. ¿Cómo sería? Va bien, pero no es velocidad lo que va. Ando buscando la velocidad. Va bien, continúe. Va a ser velocidad igual a posición entre tiempo. Ajá, posición entre tiempo, exactamente. Entonces sería velocidad es igual al cambio de posición entre el cambio del tiempo. Ajá, el tiempo ya sabemos que solo hay uno, es 4. ¿Y cuál va a ir primero de las posiciones? ¿20 o 0? 20. Ok, entonces sería posición final menos posición inicial. Entonces nuestra velocidad sería 40 entre 4. Es decir, 20 entre 4, perdón. 20 entre 4. A ver. 5. Entonces nuestra velocidad sería 5 metros sobre segundo. Más sencillo que el anterior, pero el enunciado es más grande. A eso es lo que yo voy, que a veces juzgamos antes de ver. Ejercicio bien corto, el inciso A. Esa es la respuesta. 5 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene el sujeto de prueba de la doctora. Si se fijan, el enunciado tiene una cantidad de información regada, pudiéndolo dar puntual como el ejercicio anterior. Entonces aquí ya guardamos esto, entonces nuestra respuesta es 5 metros por segundo. Entonces, vamos a anotarla aquí. Vamos a ver, 5 metros. 5 metros, segundos. Esa es nuestra velocidad inicial. Ahora, y guardamos, borramos. Ahora, si el corredor continúa su movimiento después de desactivado el cronómetro, ¿cuál sería su posición en 10 segundos? Entonces, aquí tenemos que ver algo. Nos están pidiendo una posición final. ¿Sí? Porque ¿cuál es su posición después del transcurso de 10 segundos? ¿Ok? Entonces, aquí ya se considera un segundo movimiento. Ojo aquí. Entonces, si esta es nuestra referencia, el primer parte del ejercicio termina acá, en una posición de 20 metros. Aquí en una posición de 20 metros. Y aquí pasaron en tiempo 4 segundos. La pregunta que nos hacen es
Si sigue corriendo 10 segundos, ojo, es una línea por hacer, no sé cuánto va a ser la respuesta. Tiempo es igual a 10 segundos. ¿Cuál va a ser nuestra posición final? La pregunta es, ¿cuál es esta posición? Esa es la pregunta. Entonces, aquí es qué valores conocemos y qué valores desconocemos. Entonces, eso es lo que vamos a intentar calcular. ¿Cuál es la posición pasado 10 segundos después de este punto? Pasado este punto. Aquí Vamos a hacer lo mismo que el anterior, solo que con el tiempo diferente. Exactamente. Solo que si se fijan, nuestra posición inicial aquí ya no es 0. Porque ya no partimos de aquí. Partimos de acá. ¿Entienden eso? Estamos partiendo de otra nueva posición. Porque ya es otro movimiento. Porque no lo dice, se detiene y vuelve a correr. No, dice, si el corredor continúa su movimiento después de él, después del movimiento. Así. Entonces, nuestra posición inicial, la velocidad va a ser la misma porque es una velocidad constante. ¿Okay? Entonces, nuestra velocidad va a seguir siendo la misma. Okay. Quieras. La velocidad es 5 metros sobre segundo. Esa sigue siendo la misma. Nuestra posición inicial ya no es 0, ahora es 20. Este 2. Es 20. Nuestro tiempo ahora son 10. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nos piden la posición final. Está... ¿sí? Y pues ya vemos que la aceleración es 0 porque la velocidad es constante. Eso es lo que nos piden y lo que tenemos. Eso es lo que nos piden y es lo que nos da. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos esos valores y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Entonces, si recordamos las fórmulas, no nos conviene utilizar ninguna otra fórmula. Pero nosotros sabemos que la velocidad es constante. Este es el dato importante. La velocidad es constante. Entonces, en todo el movimiento, la velocidad va a ser 5 metros sobre segundo. Entonces, nosotros tenemos la fórmula que dice que velocidad es igual a posición, a cambio de posición entre tiempo. ¿Verdad? Entonces, pensando en este, nosotros podemos hacer algo que es poner el ejercicio al revés. Esto es igual a posición final menos posición inicial, que sería 20, entre 10. Lo ponemos de esa manera. Técnicamente, el valor que nos falta, perdón.
Perdón, ¿qué hice? Creo que se borró todo lo que tenía. Bueno, vamos a poner así. Velocidad es igual a posición final, a cambio de posición, el tiempo. Esto es igual a posición final menos posición inicial entre el tiempo. Entonces sería 5 metros por segundo es igual a 10, sería acá, porque es el tiempo que nos están viendo. La posición final es lo que andamos buscando. La posición inicial es 20. Entonces, si se fijan, queda un despeje bastante sencillo, donde 5 por 10, porque este está dividiendo, pasa a multiplicar, es igual a x final menos 20. Entonces 5 aquí es 50. Y esto es igual a esto, menos 20. Entonces sería 50 más, porque el 20 estás restando al otro lado. Y nuestra posición final sería 70 metros. Y eso es todo. Usando la ecuación básica de la velocidad, porque sabemos que la velocidad es constante en todo el movimiento, podemos obtener eso. Es usando la información de los datos que tenemos, con la información que nosotros tenemos, podemos encontrar el dato que nos están pidiendo. Está esta forma de hacerlo, o está la forma de hacerlo desde el inicio. O sea, considerar todo el movimiento como uno solo desde el inicio. Los valores van a ser otros, pero la posición final va a ser la misma. Entonces, ¿alguna duda? ¿Comentarios sobre esto? ¿Algo que no entendieron? Va a mandar las capturas al grupo, ¿verdad? Las capturas de los ejercicios. Sí, los ejercicios que yo le voy tomando captura. Y las mandando. Si tienen alguna duda, pregunta sobre este ejercicio, si no, pasamos al siguiente. ¿No? Bueno, pasamos al siguiente. Lo que quiero que vean con este ejercicio es cómo el tamaño del ejercicio engaña. Este es el más difícil. Yo solo tenía como media línea. Y este que es más extenso, pues nada, tenemos caída libre. ¿Okay? Está el ejercicio, va caída libre. ¿Qué es caída libre? Lo mismo que estábamos viendo, solo que ahora en vertical. Nosotros vimos movimientos así, ahora vamos a ver movimientos así. Wow, qué línea más recta. Entonces, eso es caída libre. Eso es lo que se refiere a caída libre. Entonces, un caída libre es un objeto, cualquier objeto que se libera solo bajo la influencia de la gravedad sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre una vez se liberan. Cualquier objeto en caída libre experimenta la aceleración dirigida hacia abajo sin importar su movimiento inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la caída libre, la aceleración es un dato que ustedes ya conocen. La aceleración en caída libre, que sería aceleración en Y, es igual a la gravedad. Y esto a su vez es igual a 9.8 metros. Entonces,
Si nosotros sabíamos que las posiciones positivas estaban a la derecha, nosotros sabemos que las posiciones hacia arriba todas son positivas. ¿Qué significa que la aceleración en Y sea negativa? Que va hacia arriba. Todo objeto lanzado sobre la superficie de la Tierra, la aceleración es hacia abajo porque va hacia el centro de la Tierra. Entonces, yo no sé en qué momento cambié esto. La verdad. Va hacia abajo. Entonces, sin importar el tipo de movimiento. Aunque usted lance algo hacia arriba, está experimentando. Aunque usted lance algo hacia arriba, eso ya está experimentando una aceleración negativa hacia abajo. Que siempre va a ser esto. Este número nunca se va a redondear. Siempre va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Es metros, segundos. Vamos a ver la gravedad es 9.8 metros segundos cuadrados, porque es una aceleración. Es la unidad de la aceleración. Entonces, eso es en cuanto a caída libre. Es lo mismo, las mismas fórmulas aplican, solo que el movimiento es hacia abajo o hacia arriba, dependiendo sea el caso. Entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos un ejercicio propuesto de caída libre. Ok. El ejercicio de caída libre dice lo siguiente. Se lanza una piedra desde lo más alto de un edificio y se le da una velocidad inicial de 20 metros por segundo hacia arriba. El edificio tiene 50 metros de alto y la piedra apenas se libera del borde del techo en su camino hacia abajo. Encuentre el tiempo cuando llega a la altura máxima, encuentre la altura máxima, encuentre la velocidad y la posición de la piedra en 5 segundos. Entonces, ahorita va a dar 2 minutos para que me entiendan en su mente el ejercicio. No va a ser 2 minutos, pero lo que quiero es que logren ver cómo va a ser el dibujo. Porque obviamente yo lo estoy haciendo, pues ya tengo práctica, que no sé qué, ya tengo más o menos desarrollado ese sistema de cómo ver los ejercicios. Pero yo lo que necesito es que ustedes vean en su mente cómo es el desarrollo, por lo menos del dibujo, porque el dibujo es lo más importante. Y se los pongo desde ahorita porque cuando pasemos al siguiente tema, dinámica, literalmente un tema son los dibujos. Entonces, 1 minuto para que analicen el dibujo, lo intenten ver y yo lo voy a hacer. ¿Ok? Bueno.
Entonces, una vez planteado o teniendo la idea de por dónde atacar el ejercicio, porque esa es la parte importante, pasamos con los datos. Entonces, nos da una velocidad inicial. Velocidad inicial. Velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Hacia arriba. Ya vamos a ver eso. El edificio tiene una altura de 50 metros. O sea que voy a, voy a ver cómo lo hago aquí. Suponemos que aquí hay 50 metros. Entonces, $50 metros. El edificio. Tenemos un edificio ahí. Entonces, la piedra apenas se libera del borde en su camino hacia el techo. Eso quiere decir que se lanza justamente de aquí. Entonces aquí hay dos cosas importantes de saber. ¿Dónde se va a poner la referencia? La referencia en estos casos la podemos poner a nivel de suelo o a nivel del techo. Como se asume que nosotros somos el que está tirando la piedra, yo la referencia la pongo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que todo debajo de la línea son posiciones negativas y todo arriba son posiciones positivas. ¿Ok? O sea que este sería mi cero. Aquí serían las posiciones positivas y las posiciones negativas. Como estamos hablando de distancias o de altura, sí se puede considerar así. Pero todo depende de dónde está su referencia. Si la referencia la ponemos aquí, solo vamos a lidiar con posiciones positivas. ¿Ok? Eso depende de qué quieran hacer ustedes. Entonces, dice que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial. Entonces, aquí pasa algo curioso. La piedra se lanza de aquí. ¡Pum! Hasta arriba. Y nos piden la altura máxima y cuánto tiempo tarda en llegar. Ok. ¿Qué pasa si ustedes tiran algo hacia arriba? Vuelve a caer hacia abajo. Entonces, aquí hay dos partes de este movimiento. Está el inicial hacia arriba, que es el que tiene la velocidad inicial, y el de regreso al suelo. Es así. ¿Sí? Entonces, esta velocidad solo es para el movimiento 1. Para el 1. Para el 2 aún no tenemos datos. Entonces, la información que nosotros tenemos de velocidad es para el 1. Entonces, se nos pide que calculemos el tiempo en que va a llegar a la altura máxima y la altura máxima. Ok. ¿Por qué un objeto, cuando lo tiramos hacia arriba, regresa hacia abajo? Cuando lo tiramos con una velocidad. El mejor ejemplo puede ser una bala de cañón. Si se tira una bala de cañón hacia arriba, va hasta la máxima altura y va abajo. ¿Por qué? Porque hay un punto, y este valor es siempre así. En la máxima altura, en caída libre, la velocidad es 0. Siempre en la máxima altura, en Y, la velocidad es 0. Porque hasta en ese momento ya la velocidad empieza de ir hacia arriba e ir hacia abajo. Entonces en este momento la piedra va así, llega a su máximo y ahí velocidad 0, viene para abajo. Entonces eso es lo que pasa. Entonces, nosotros ya tenemos la velocidad final y la velocidad inicial para este segmento. Ya lo tenemos. Porque otra cosa que tenemos, al saber que estamos trabajando en caída libre, ya tenemos la aceleración. Entonces, lo planteamos así.
velocidad final. Ok. Esta era, ¿no? Sí. Ok. Entonces, la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nosotros de aquí todos lo tenemos menos la aceleración. Menos el tiempo, perdón. Pero ya aquí ya no es X. Ahora vamos a trabajar en Y. Entonces esto sería velocidad en Y inicial, velocidad en Y final. Y aceleración en Y. Entonces, si se fijan, ya tenemos todos los valores. Que serían los siguientes. Velocidad final, final. Velocidad final es 0. Velocidad inicial es 20. Como hacia arriba es positiva. La velocidad inicial es menos 9.8. Y el tiempo es lo que andamos buscando. Entonces nos va a quedar menos 20, porque está pasando el lado, es igual a menos 9.8. Entonces el tiempo sería igual a menos 20 entre menos 9.8. Aquí también les voy a explicar otra cosa de un solo. Entonces sería 20 menos 20 entre 9.8. Eso nos da con un tiempo de 2.04 segundos. ¿Se recuerdan que les dije que el tiempo siempre iba avanzando? Bueno, el tiempo, siempre que calculen tiempo, siempre les tiene que dar un valor positivo. Si a ustedes les da un tiempo negativo, revisen el ejercicio. El tiempo siempre tiene que dar positivo cuando van a calcular. Y en este caso está bien, porque nos está dando que el tiempo que va a alcanzar la altura máxima es 2.04 segundos. Entonces, el tiempo sería 2.04 segundos. Ok, ya tenemos ese valor. Ahora nos falta encontrar el valor de altura máxima. Ok, ya tenemos el tiempo que tarda a llegar a esa altura. Ya tenemos la velocidad final a esa altura. Ya tenemos la velocidad inicial de ese movimiento y la aceleración. Y la posición inicial también, porque pusimos que la referencia es 0. Entonces nosotros andamos buscando la velocidad final. Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Bueno, entonces, ahora vamos con lo siguiente. Vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es la de posición, si no me recuerdo mal. Sí, posición final, posición inicial, ok, entonces, la otra sería posición final es igual a posición inicial más un medio más un medio de la velocidad Y inicial. Aquí otra cosa, aquí ya no tengo que usar posiciones en Y. Entonces sería posición en Y, velocidad inicial en Y, más velocidad en Y final por el tiempo, porque esta no lleva aceleración. Si se fijan, nosotros ya tenemos todos los datos de aquí. Entonces andamos buscando la posición final, o sea que esta es nuestra incógnita. Ese es el valor que nosotros queremos descubrir. Ese es el valor. Entonces, aquí hay dos cosas que andamos buscando. Andamos buscando solo la posición inicial, o sea que nosotros andamos buscando esta altura. Entonces, nuestra posición final, lo copiamos. Posición inicial 0, más un medio
de la velocidad inicial, ¿cuánto es? 20. Velocidad final, 0. Y tiempo, 2.04 segundos. Entonces, si hacemos esta multiplicación, nuestra posición en Y final va a ser igual a 1/2 por 20, porque los ceros no es nada, 1/2 por 20 es 10. Entonces 10 por esto es 20.45 metros. Entonces con este impulso inicial, la piedra va a subir hacia arriba, aquí, 20.45 metros. Entonces esta sería Y final 1. ¿Sí? 20.45 metros. Ese sería el inciso 1. Ahora el inciso B dice lo siguiente. El inciso B dice, encuentre, a ver, aquí lo vamos a quedar bien. Encuentre la velocidad y la posición si la piedra, el de la piedra en T 5 segundos. Ok. Aquí hay dos cosas que tienen que ver en este ejercicio. Ustedes saben que la primera parte del movimiento llega hasta acá. ¿Okay? Para ese tiempo se tomó 2.45 segundos. Que a ustedes le están pidiendo la posición en 5 segundos. O sea que la piedra ya va a estar en el movimiento de descenso. ¿Verdad? Porque si tomó 2.04 segundos llegar acá y les están pidiendo en 5, quiere decir que la piedra ya venía cayendo. Entonces esa posición es la que vamos a sacar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A estos 5 segundos les vamos a restar esto y nos va a dar el tiempo que nosotros vamos a calcular. Entonces sería 5 menos 2.04. Entonces, a partir de este punto, vamos a contar 2.96 segundos. A ver por qué. Entonces, en este punto nosotros no tenemos ni velocidad de este movimiento. Solo tenemos la velocidad inicial, el tiempo final o el tiempo total y la posición inicial. ¿Cómo? La posición inicial de este movimiento va a ser la final del anterior. Por eso le puse posición final 1, va a ser igual a la posición inicial 2. Porque vamos a partir de que la piedra está a 20.4 metros. Esa sería nuestra posición inicial para el segundo. Prácticamente el inciso B es otro ejercicio, donde nos dice que la piedra está a 20.45 metros y que calculemos la posición a 2.96 segundos después de que se suelte. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, el inciso B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a poner que la velocidad inicial en máxima altura es 0. La velocidad inicial es lo que queremos calcular. La aceleración, la misma. La gravedad, negativo 9.8. El tiempo, 2.96. La posición inicial, de inicial, es igual a 20.45. Entonces la posición final, 2. Es final 22. Es otro dato que no conocemos. Prácticamente es otro ejercicio. Y con eso, usando las dos fórmulas, vamos a calcular. ¿Sí? Pero esto simplemente nos está diciendo que es un movimiento que depende de las cantidades calculadas del anterior. Recuerden esos datos siempre. Recuerden siempre esos datos. Que así van a sacar eso.
Siempre van a ser como una secuencia uno del otro. Y así sería todo el contenido que vamos a ver. Este sería el último ejercicio. Entonces lo voy a dejar así con este planteado. Si quieren lo pueden calcular. Va a ser lo mismo, solo que con estos datos, usando las mismas dos ecuaciones. Primero van a usar para sacar la velocidad, porque ya tienen todo para esta. Y luego van a sacar la posición, ya no en 5 segundos, sino en 2.96. Entonces, esto es todo por hoy. Si quieren ver por dónde vamos del contenido, ya les muestro. Esta es la clase 2 y terminamos esto de acá. ¿Ok? Pero la clase 1 se extiende bastante por eso. Mañana vamos a ver todo esto. No se preocupen, no es tanto. Y voy a ver si empezamos energía para que ya lo queden mañana, pasado y como se llama. Entonces, esto vemos mañana jueves. Esto vemos el viernes y el sábado terminaría. Este último día solo va a ser 1 hora porque el tema es bien corto. Y no hay ejercicios. O sea, no hay ejercicios muy extensos. Son ejercicios bien cortitos. Entonces, por hoy ya están escuchados. Vamos a guardar